tardes, estimados. Bienvenidos nuevamente a la sección de webcast de la Fundación Watwani y el programa Advantage, donde traemos expertos en vivo para tratar los temas y puntos urgentes de la crisis COVID. El día de hoy es una sesión o una serie de webcast que tenemos con nuestro aliado estratégico Anáhuac y Coparmex, referente a innovación. Para ello le voy a pasar la palabra a Ana Pau Franco. Ella es la directora de la aceleradora de negocios de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Ana Pau. Ana Paula. No tengo. Ya. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, un momentito. Si podrían silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Gracias, Ana Pau. Adelante. Bienvenidos todos. Gracias a todos por estar aquí conectados. Es de verdad para nosotros un placer como Universidad Anáhuac estar en este webinar de transformación digital. En este caso con nuestros grandes aliados en el programa de aceleración, la Fundación Watwani, y hoy en especial con la Coparmex, a quien nos da mucho gusto participar y colaborar con ustedes. Siempre han sido muy grandes aliados en temas académicos y con el sector empresarial, entonces muchas gracias. El tema de hoy específicamente, pues transformación digital. Hemos visto todos en redes sociales y en muchos lugares que nadie ha hecho por la transformación digital algo como el coronavirus, ¿no? Que todos ya creemos que en nuestras empresas, por trabajar con home office, tenemos transformación digital, y pues creo que hoy vamos a darnos cuenta que hay muchísimo más que podemos hacer. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra al maestro Luis Durán Luján. Él es el presidente de la Comisión de Educación de la Coparmex y nos va a dirigir unas breves palabras de bienvenida también. Entonces, maestro. Sí, muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Como todos sabemos, lo que estamos viviendo hoy en día pues es extraordinario, y este tipo de webinars que realmente nos preparan, como decías tú, Ana Paula, a lo que viene en futuro, y no nada más de manera casuística, sino con intención, son muy importantes. Estamos muy agradecidos en la Coparmex con la alianza que tenemos con la Universidad Anáhuac, con Acelera. Es una alianza que tenemos ya muchos años de trabajar juntos. Y la verdad creo que para todos nosotros estamos viviendo una situación que no tiene precedentes en la historia de México, en la historia del mundo. Entonces, me parece que este tipo de webinars donde podemos hablar de lo que puede ser el futuro, las posibilidades que vemos de hacer cosas diferentes con mucho más dinamismo, con innovación, son muy importantes. Entonces, de nuestra parte en la Coparmex, muy agradecidos en poder participar con ustedes en esto, en apoyar siempre las iniciativas que tienen ustedes en Acelera, que son siempre muy dinámicas, muy innovadoras. Nada más de nuestra parte, cuenten con nosotros, lo que necesiten. Son momentos en que creo que sumamos todos los mexicanos, y juntarnos y ver estas cosas como grupo, como mexicanos creativos que somos, es importante. Así que muchas gracias, les agradezco la invitación y sobre todo les agradezco que participen tan activamente en este tipo de iniciativas que nos sirven mucho a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También, para nosotros creo que es muy importante, ¿no?, que hablamos temas de innovación, y no se puede entender innovación sin la participación multidisciplinaria de todas las personas que conformamos México. Entonces, por eso es tan importante que en temas tan relevantes para el país como la transformación digital esté la trinchera del sector empresarial, del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Creo que la riqueza que pueden salir de ejercicios como este es muy amplia y muy necesaria para el país, ¿no? Entonces, sin más, les quiero presentar a Rigoberto Sáenz. Él es el director de EY Innovation Center para México y North Latam. Tiene muchísima experiencia en innovación y es consultor en temas de transformación digital, user experience, desarrollo de modelos y de productos. Y también algo que a mí me encanta es que habla mucho del cambio cultural y la transformación cultural, ¿no? En la aceleradora de negocios Anáhuac estamos convencidos de que para poder hablar de una transformación digital, primero tiene que haber una transformación cultural de fondo,
y que no es nada más meter tecnología, sino es tener una mentalidad realmente de continua mejora, de mejora continua y de buscar siempre cómo hacerlo mejor, no solamente por hacerlo bien, sino por entregarle el mayor valor a todas las personas involucradas en nuestra cadena de valor y a todos nuestros clientes. Entonces, Rigoberto, muchas gracias por acompañarnos hoy y te dejo el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, Rigoberto. ¿Cómo les va? Gracias. Bueno, aquí Hola, veo que va a haber algunas gentes que ya conozco, por ahí a Luis de la Coparmex y bueno, varias gentes. Pues yo platicaba hace unos momentos, unos minutos, bueno, quizás hace un par de horas con Roberto, de ahí de Watwani, y le decía que no sabían bien cómo, digo, tengo preparada la charla y demás, pero decía cómo enfrentar este tipo de charla. Ahí me puso en la liga con el impartido por el experto, aquí ya no dice experto, creo que lo quitaron, se los agradezco mucho. Yo le decía a Roberto que yo no creo mucho en los expertos, porque la situación que estamos viviendo, pues realmente nos ha llevado acá por muchos de esos expertos, ¿verdad? Que no saben luego lo que están haciendo, pero más allá de esto, me parece que nadie de nosotros en la sociedad, y por eso creo que en este tema en particular no hay experiencia, ha vivido una situación como la que hoy estamos viviendo, ¿no? Yo en mi vida he vivido muchas crisis, ya no estoy tan joven. Viví la crisis del 82, viví la crisis del 87, la del 94. Creo que la del 2008 no nos pegó tanto porque estábamos bastante bien apertrechados, pero no se compara ni siquiera la del 94 con lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces, tengo preparadas, no sé aquí cómo compartir la pantalla en Zoom. Te doy oportunidad de compartir, Rigoberto. Porfa, Roberto, sí. Aquí, en la parte de abajo vas a ver un icono verde que dice Share Screen o compartir pantalla. Y ahí puedes compartir. La parte de abajo, ya lo vi. Ok. Host Disable, dice que el host deshabilitó esa función. Un segundito, reviso. Es que alguien está aquí compartiendo, déjame quitar esta parte. Para comenzar. Perfecto. Ya puedes. No, me sigue mandando el mismo mensaje. ¿Quieres que salga y entre a la reunión? No. Intenta nuevamente. Creo que ya. Me manda... Sí, creo que ya me va a dejar. A ver, vamos a ver. Sí. Ya la compartieron. Perfecto. Ya te podemos ver. Ahora déjenme pasar a la otra. Por ahí les tengo unas preguntas en menti.com. Si se quieren meter. Pero luego para compartir las de Menti en mi pantalla tengo que cambiar, tengo que volver a compartir o la ven. La estamos viendo todavía. Sí, si tú quieres, Rigoberto, explícame un poquito qué es Menti. Menti es una plataforma de interacción en la que nosotros como auditorio... Sí, ahorita los voy a poner. Ustedes tienen que entrar en sus computadoras o en sus celulares a una página que se llama www.menti.com y los va a recibir pidiéndoles un código. Y el código se los puse en la pantalla. El código es 687493. Y ahí los recibo con una preguntita. Quiero ver cómo está el sensing de la audiencia. No sé si me puedan contestar. ¿Ya hay alguien que se haya metido? Déjenme ver por acá. Sí, yo ya me metí. ¿Podemos repetir el código, por favor? 687493. ¿Ustedes ahorita están viendo mi PowerPoint o están viendo el Menti? Se ve el PowerPoint nada más. Se ve el PowerPoint. ¿Cuál es la liga? Ok. ¿Cuál es el sitio otra vez, por favor? Se los pongo por chat. Ahí está, el sitio está ahí en la pantalla, no lo he quitado en la pantalla de PowerPoint. Es que estamos viendo tu pantalla
la de Timón y Pumba. ¿Ah, todavía? Sí. Sí. Qué interesante que se saben exactamente los nombres de los personajes. Espérenme, porque no me deja quitarla. Para que vean que la Ya transformación digital va más allá de la tecnología. Sí. A ver, ¿cómo cambio lo que estoy mostrando en el Zoom? Es que debemos estar viendo tu pantalla, tal cual. Lo que tú estás viendo, tu PowerPoint. Si quieres, deja de compartir y comparte nuevamente. Por eso es lo que quiero hacer, pero eso ¿cómo lo hago? Ok, te ayudo. Tengo un Zoom aquí y ya nada más me aparece Zoom, pero no me dice nada. Te ayudo. Dale clic sobre la presentación y vuelve a compartir. Stop sharing, ya lo quité. Ok, perfecto. A ver, ahora sí. Zoom, share screen. Pero no puedo compartir todo el escritorio para que puedan ver mis cambios. Sí. Sí, te sale varias opciones cuando le das compartir pantalla. Y Pone ahí, whiteboard. Ajá, viene como, depende de las ventanas que tú tengas abiertas, te las presenta. Pero la primera la primera en tu esquina superior izquierda, esa sí muestra todo lo que tú vayas haciendo. Dice screen. Exacto. Con screen ya vas a compartir tu pantalla. Listo, ya está. Ahí ya me deben estar viendo en el menti.com, ¿no? Sí. Ya estamos, sí. Muy bien. Ahora sí continuamos. Ojalá pudieran irme contestando para yo ver acá cómo está el sensing de la audiencia. Listo. Cómo se sienten. ¿Ya han podido entrar? Ya. Perfecto. Entonces ahora sí ya podemos. Listo, ya está la respuesta. Muy bien. Van 54. A ver, presente. ¿Cómo estamos? Un pato del tamaño. Muy bien. Está sensacional. O sea, nadie prefiere 100 caballos del tamaño de un pato. Muy bien. Chistoso. O sea, prefieren un 1 a 1, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Pueden contestar la siguiente pregunta? ¿Son tan amables? Rápidamente. Tienen aquí una de palabras. ¿Ya la tienen? Ya. Muy bien. Os oigo aquí tecleando rápidamente. Bueno, pues vamos a darle con la presentación por vías del tiempo. El año pasado, una de mis últimas conferencias del año pasado, escuché una frase que me gustó y que he procurado iniciar con este slide en las últimas conferencias, ¿no? Pláticas más que conferencias. Y ¿vivimos en una época de cambio? Es la pregunta, y creo que no, vivimos en un cambio de época, ¿no? Esta frase fue dicha en la conferencia de hoteleros de Enrique de la Madrid, y una conferencia donde estaban los principales grupos hoteleros del país y que no se imaginaban ni por mucho que en 90 días iba a cambiarles el panorama de una manera dramática. Quiero repasar rápido el mundo de números porque muchas veces no tenemos conciencia de cómo nos insertamos como sociedad mexicana dentro de este concierto global de países y no tenemos conciencia porque casi nunca lo estudiamos. O sea, sabemos que México pues, es una economía que dependiendo de la fuente que ustedes consulten puede ir entre la 10ª y la 15. Todo dependerá de cómo se mida y qué es
en las diferentes, digamos, medidores que se utilizan para ver los tamaños de países, pero vale la pena que esta presentación está a su disposición, por lo cual no se preocupen ni en anotar ni en nada. Yo prefiero que pregunten abiertamente si algo no les queda claro. Me gusta hacer sesiones interactivas y no estar como un monólogo aquí, ¿no? Este es digamos, el porcentaje, cómo se distribuye el Producto Interno, la deuda como parte del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el principal deudor de todo el planeta, pues son los Estados Unidos. Ese es el pedazo más grande que se ve en la bola. El segundo es Japón y el tercero es China. Por ahí deben, si ya localizaron México, está ahí en su parte superior, exactamente al centro, con el 1%, ¿no? Entonces, este slide lo pongo para que también dimensionemos la proporción que tenemos de todo lo que se debe a nivel mundial entre gobiernos y países y empresas, ¿no? Porque muchas veces dicen, estamos hundidos con la deuda. Pues no. O sea, si nosotros consideramos que somos entre la 10ª y 15ª economía, con una participación en el Producto Interno Bruto Mundial por arriba del 4%, si no recuerdo, y tenemos el 1% de la deuda, pues resulta que no estamos tan fregados como otros. Ahora vamos a ver la dimensión del mundo, pero desde el punto de vista de la población. Como podrán darse cuenta, los dos países que mandan son China e India, seguido de Indonesia y Estados Unidos. Por ahí México es una bolita verde abajo a su derecha, con los 130 millones de habitantes, que no es nada despreciable como tamaño del país. Si nos vamos a esta lámina que a mí me impactó la primera vez que la usé, la primera vez que la vi y que la puse en mi presentación para usarla, es lo que nos tiene en este momento al mundo como nos tiene. No hago yo ninguna aquí, digamos, no voy a hacer ningún comentario que parezca político, simplemente es un comentario real, ¿verdad? Algo que al mundo lo ha venido machacando es la gran diferencia entre la repartición de la riqueza, ¿no? Que no es algo propiamente específico de México, es una anomalía del sistema, digamos, del sistema económico que tenemos en el mundo y que ya no da más, ¿no? Esta gráfica muestra la concentración de familias que tienen una riqueza de $500 millones o más, ¿sí? A partir del 2017. Pues como podrán ver, en Estados Unidos, 1,830 familias, ¿sí? Poseen esa cantidad de riqueza. En Canadá, 270. Y por ahí si están buscando México, que en todas mis pláticas todo el mundo lo está buscando, está hasta abajo, en las rayitas que señalan hacia el naranja. Ahí ya por alguien le puso el rojo. Son 50, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen, si ustedes multiplican o concentran esa cantidad de riqueza en el número de personas, pues se entiende de manera muy sencilla los problemas que realmente estamos enfrentando más allá de la crisis actual del coronavirus, ¿no? Luego viene esta sobre la que voy a expresar o voy a platicar en los siguientes minutos, ¿no? Esta lámina lo que expresa es toda esa población mundial que existe, en qué está dividida. Esta información es pública, van a tener la presentación y las fuentes están abajo de cada slide. Y de donde no hay fuente en el slide, al final de la presentación vienen las fuentes de toda la información. Son 1.9 billones de personas que son muy jóvenes para trabajar o que se reportan como no parte de la población económicamente activa. Tenemos Roberto, sí. Te interrumpo un momentito. El micrófono, a veces no sé si te alejas, entonces como que... Ok, ¿ya me oyen mejor? Perfectísimo, sí. Muchísimas gracias. Perfecto. No te preocupes. Les decía que en este slide, con este slide voy a continuar el tema hacia los minutos adelante. La población mundial está dividida en estas actividades. 1.9 billones de personas que se consideran muy jóvenes para trabajar y no se reportan como económicamente activas. 1.7 billones de trabajadores en el área de servicios. 1.4 billones en el área de agricultura. 800 millones en el trabajo industrial y demás sectores, 577 millones por arriba de los 64 años, repartidos en diferentes sectores, que todavía trabajen, 430 millones de desempleados y más o menos 400 millones de entrepreneurs y empresarios, como todos los que estamos aquí en la sesión,
aquí. ¿Qué es lo relevante de esta charla? Fíjense que desde hace bastante tiempo, con diferentes, digamos, actualizaciones del dato, yo hacía una reflexión hacia los auditorios en los que me presento sobre qué pasará en los próximos 20, 25 años con la parte amarilla de esta gráfica, que son los 800 millones de trabajos industriales. Estos trabajos y algunos del área de servicios, específicamente áreas como la abogacía, como el derecho, como la medicina, están altamente, digamos, amenazadas o tienen un alto riesgo por temas como la robótica, la inteligencia artificial y combinadas ambas, la inteligencia artificial con robótica. Y yo les decía que la principal preocupación que yo si fuera gobierno tendría en ese entorno de cómo está cambiando el mundo serían en esas dos aristas que suman más o menos 1.500 millones de empleos, porque el 1.7 billones de servicios no todos están en servicios profesionales. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy, la crisis que enfrentamos con el coronavirus, es que de alguna manera muy, muy lamentable va a acelerar procesos de disrupción muy graves en prácticamente todas las industrias, ¿no? Esa es la mala noticia, pero siempre hay buenas noticias. La buena noticia es que si nos reinventamos podemos hacer cosas y podemos hacer cosas que tenemos que hacer. Pero la principal, y esa es la principal cuestión que tenemos que tener claro, es si somos capaces de ser una sociedad solidaria, ¿no? Y cuando digo solidaria es que realmente entendamos que lo salvaje con lo que nos va a pegar esta crisis no lo hemos vivido. Yo creo que este país no lo ha vivido desde la revolución. Así me aviento a decirlo tan claramente, ¿no? Yo creo que después de nuestras guerras de revolución a los principios del siglo XX, no hemos vivido una crisis que nos vaya a poner en la situación que todos los países van a enfrentar, no nada más México. México tiene sus grandes bondades y grandes ventajas, pero nos va a golpear más que a otros y menos que a otros. Eso es así, ¿no? Y con la lamentable situación interna de que los actores como que no nos estamos sabiendo poner de acuerdo, ¿no? Les dije, yo hago comentarios ácidos, eso lo creo. Yo creo que cada quien tiene que hacer su parte. Yo he estado gratamente sorprendido, he estado en varias reuniones que me han invitado en sesiones de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación Mexicana de Bancos, y yo estoy gratamente sorprendido porque eso en el pasado yo tampoco lo había visto, la gran coordinación empresarial que ha habido en este país, y que de no ser así, no sé dónde andaríamos ahorita, porque esa poca recepción de muchas de nuestras ideas como sociedad, que el gobierno detiene, retiene y no le gusta de alguna manera tomarlas en consideración, pues eso alenta la situación de recuperación que deberíamos tener en el futuro inmediato. Entonces, lo que tenemos que pensar es en ser una sociedad mucho más solidaria, en que hoy nos debemos centrar en el ser humano de una manera mucho más seria. Esta crisis va a provocar que algunos de los compartimentos existentes se rompan y evolucionen. Nosotros nos ha costado como sociedad llegar al momento donde estamos hoy, me refiero como sociedad a nivel mundial, en donde hemos avanzado en temas de personalización de los servicios, flexibilidad de los mercados, flexibilidad de las formas de trabajo, diversidad en las compañías, inclusión en las sociedades, la compartición de tecnología, de formas de hacer, de bienestar, la co-creación y la colaboración. Es decir, no hay innovaciones que yo sepa en el mercado que se hicieron por una sola persona o una sola compañía. La colaboración y la co-creación han permitido que la innovación y la disrupción llegue a los modelos actuales que tenemos hoy en día. Y la empatía, que ha venido creciendo dentro de la sociedad en general, así como la agilidad de los negocios. Sin embargo, estas cosas que ya habíamos ganado van a enfrentar un reto súper relevante, y ese reto tiene que ver con el temor. Yo no sé, voy a saltarme un slide para poner Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién quiero ser durante el COVID? ¿Cómo quiero ser durante esta pandemia? Todos estamos pasando por yo le decía a mi esposa, que aquí me está oyendo en vivo por primera vez así cerquita, yo
yo le decía que a veces me siento como en una montaña rusa, ¿no? Y con la adrenalina que eso supone. Si a veces en un profundo valle de depresión y luego con una aceleración del corazón que veo que voy subiendo y que va a llegar la bajada intensa con adrenalina, pero la realidad es que el miedo no es malo. O sea, el miedo no es malo siempre que no nos paralice. Yo creo que, digamos, el círculo virtuoso que tenemos que tener es el miedo nos debe de conducir a la reflexión al aprendizaje, el aprendizaje al crecimiento. Y luego nos va a volver a dar miedo. ¿Y por qué? Pues porque nadie tenemos las respuestas claras, digamos, la verdad absoluta. Yo creo que es un proceso en donde todos vamos asumiendo a la velocidad que podemos la situación que estamos viviendo para poder salir de ella fortalecidos. Una de las cosas sí relevantes que tenemos que considerar, y aquí estas dos slides, bueno, no voy a detener ahí a decirles, este es el modelo de empresa resiliente de la firma EY a la que pertenezco, que también está publicada y la pueden ver. De hecho, hay un cuestionario para que cada una de las empresas que están participando en este web se puedan evaluar cómo los está agarrando esta crisis. Es gratuito el cuestionario, al final lo verán en la liga. Son las 9 dimensiones en las que la firma considera la empresa debe de buscar cómo enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Las finanzas y las inversiones, los riesgos, las políticas públicas, la tecnología y la seguridad de la información, seguros y la recuperación financiera, la cadena de suministro y comercio si los afecta, seguridad del cliente y protección de la marca. Y los dos que están señalados que no alcanzan a ver, porque no sé por qué me salieron en negro. Déjenme quitarlos aquí, voy a poner en amarillo. Se está yendo el audio. ¿Aquí ya me oyen bien? Sí, ya perfecto, gracias. Okay. Sí, es que me lo separo mucho y se pierde. Son básicamente estos dos cuadritos, se refieren a los recursos humanos, las relaciones con los empleados y promover la seguridad y bienestar de la salud pública de los empleados que han sido afectados. La salud y bienestar del empleado y el talento y la fuerza laboral. Me parece que nunca como hoy tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en estas dos, además de todas las demás, en estos dos, digamos, componentes del liderazgo, ¿no? Que son las personas. ¿Y por qué las personas? Pues porque las personas hoy justamente están volteando hacia sus líderes y están esperando una respuesta que hoy, desgraciadamente, no tenemos de cómo enfrentar esta situación desde cualquier punto de vista. Platicando yo con varios empresarios antes de esta charla, justamente para hacer una idea de qué traen en la cabeza y qué es lo que más les preocupa, me decían, oye, es que hay empresarios que han estado dando todo su resto en estos meses en donde estamos prácticamente con la economía detenida. Y entonces el problema está que cuando reabramos la economía, pues ya no hay resto, o sea, ya no hay dinero para operar, ¿no? Esto depende mucho de cada uno de los sectores, no todos los sectores van a ser igualmente afectados, pero hay sectores que sí les va a costar mucho trabajo o regresar a una normalidad, digamos, cercana a lo que era hasta hace poco tiempo la vida como la llevábamos. Lo que sí es cierto es que tenemos que considerar esta crisis nos enseña varias cosas. Uno, inversiones de la empresa que no necesitaba la empresa. Es decir, ahorita me acordaré de algún ejemplo, pero la típica, oficinas, por ejemplo, cambio de mobiliario nuevo de la compañía. Hay cosas que a lo mejor eran necesarias o no tan necesarias y la empresa invirtió fuertemente en eso y en otras cosas no invirtió. Por ejemplo, los sistemas de cómputo de los empleados, ¿no? Normalmente una computadora de escritorio, ya ni las conozco, ¿verdad? Ahorita sí ya son puras laptops, pero todavía hay empresas que tienen computadoras de escritorio y workstations. Y a lo mejor hubiera sido mejor tener potentes laptops para que la gente que puede hacer un trabajo a distancia, porque no todos los trabajos se pueden hacer a distancia, pudieran moverse rápidamente hacia sus casas, ¿no? Las situaciones de la nube, la típica de, oye, tengo mi información en servidores físicos en la empresa o tengo mi información en servidores en la nube. Yo creo que para mi gusto, y lo he venido, digamos, evangelizando desde hace muchos años, ya deberíamos tener prácticamente las cosas más esenciales
distribuidas en la red. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de temores y demás, muchas empresas no lo hicieron a pesar de que lo podían haber hecho. Bueno, pues es un momento de evaluar si realmente necesitamos un site de cómputo que en estos momentos lo único que provoca es un parón que tenga que estar la gente físicamente en la empresa para poder desempeñar muchas de las labores de la misma. Pero fundamentalmente las personas son las que nos ayudan a sacar adelante a los negocios. Entonces, como líderes tenemos que mandar mensajes muy claros, tanto si son de apoyo como si son rudos, tenemos que actuar rápidamente y sensatamente y además con mucho cuidado, me refiero con mucha mano izquierda. No hay una fórmula, ¿sí? Hay empresas, dependiendo de su giro, que a lo mejor les conviene y les puede seguir conviniendo bajar los salarios y mantenerse a una muy baja operación con objeto de poder rescatar la planta laboral en el momento que las cosas se normalicen un poco. Habrá empresas que a lo mejor tendrán que dejar de operar porque eso sea lo que pueda rescatarlas al momento de regresar a una situación con mayor normalidad. Y habrá otras empresas que tendrán realmente que evaluar si el impacto en sus sectores es tal que se tenga que reinventar. Es decir, yo no estoy diciendo que dejemos de ser empresarios, lo que estoy diciendo es que quizá hay algunas empresas que tengan que repensar no solo sus modelos de negocio, sino sus verticales de negocio, es decir, a qué se están dedicando, ¿no? Hay ejemplos concretos que vamos a ver hacia el final de la presentación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Los oigo muy callados. ¿O todos pusieron mute o qué pasó? Sí, están en mute. Los micrófonos siempre están abiertos para que sepa el auditorio. Ellos los pueden activar y claro. Hacer una pregunta. Sí, cuando quieran interrumpirme, adelante, por favor. Gracias, Roberto. Nosotros estamos haciendo un pequeño cambio en el eslogan de la firma. O sea, nosotros, para los que nos conocen, los que no nos conocen, tenemos un eslogan que dice: "The better the question, the better the answer, the better the world works". Es, si planteas bien la pregunta, puedes hacer una buena respuesta y mejorar el entorno de negocios. Ahora lo hemos cambiado más centrado en la persona, que es: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la mejor versión de mí que puedo tener para poder contribuir a la mejor versión de nosotros? Y entonces poder construir un mejor mundo, ya no solo para trabajar, sino para vivir, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender hoy por hoy como personas, no solo como empresarios, es cuál es nuestro propósito. Casi nunca las empresas se detienen a ver o analizar cuál es su propósito, ¿no? Si ustedes le preguntan a alguno de sus compañeros empresarios cercanos que les diga sin la menor duda en 1 minuto o 30 segundos cuál es su propósito, cuando se lo pregunten, se van a dar cuenta que la gran mayoría no va a poder contestar. ¿Y por qué no va a poder contestar? Porque no lo analizamos. O sea, muchos de nosotros, yo fui empresario también, no crean que soy, de hecho, de consultor llevo un poco menos de 3 años. Yo trabajé para la industria financiera durante 32 y fui empresario durante mucho tiempo, 25 años, o sea, sé de lo que les estoy hablando. Y en el tema empresarial, los empresarios no se detienen a revisar cuál es el propósito de la compañía. Y el propósito tiene que ir mucho más allá y tiene que ver mucho más allá con las querencias y sueños que uno tiene de darle a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a través de nuestra niñez, a través de nuestra educación y después a través de nuestra carrera profesional o de nuestra propia empresa. Es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren contribuir a la sociedad? Eso define el propósito de la empresa. ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque los trabajadores hoy en día, yo tengo 2 hijas, una de 25 y otra de 27, creo que la de 25 está conectada. Yo les he dicho ¿en qué empresa trabajarías? ¿No? Y la realidad es que es en la empresa que case con su propósito de vida. Ya no estamos aún en los niveles bajos de empleo, es decir, empleos donde no se requieren grandes años de estudio, las propias empresas empatan más con los empleados cuando los empleados les hace sentido lo que está haciendo la empresa. Los centennials y los millennials son personas que tienden a cuestionar mucho más el propósito de algo.
si como empresarios no logramos empatar ese propósito nuestro con el propósito de los empleados, es muy difícil ya olvídense de que crezcamos, de que subsistamos. Y en una crisis como esta es todavía más difícil, porque los empleados van a dar todo lo que tengan por aquellas personas que den todo por ellos. Ajá. Y no me refiero necesariamente a lo económico. Lo económico es relevante, pero no es fundamentalmente algo que los empleados al final sea el motivo por el cual toman la decisión estratégica de su vida. Por lo menos hoy, en lo que yo he visto y en las personas que hoy contrato, con las que hoy platico, eso no es así. En el pasado quizá fue así, hoy ya no es así. Entonces, hay muchos de ustedes que se preguntarán, creo, porque eso me han estado diciendo mis amigos empresarios, es a los empleados que mandé a casa, a muchos con algún sueldo disminuido, que no pueden hacer nada, digamos, durante este periodo, dicen, oye, ¿regresarán conmigo? ¿Se animarán a regresar? Y ya no digan a regresar porque sí, enojados porque les hayan bajado el sueldo de más, sino por los miedos que todos tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes no tengan un miedo interno, aunque no lo digan verbalmente, de ir caminando por las calles y regresar a las oficinas. Ese es uno de los comportamientos más importantes que va a cambiar en los próximos meses, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bien, continúo. Desde hace ya muchos años hay unas empresas que yo he venido siguiendo como mucha gente, pero yo desde el punto de vista de comportamiento, no tanto desde el punto de vista de grandes fortunas. Y son las que les estoy poniendo. ¿Sí están viendo mis láminas? Sí, gracias. Sí, ok. Que yo le llamo los 4 jinetes del apocalipsis empresarial, y que son los que ahí tienen, que son Apple, Prime, Amazon, Facebook y Google. ¿Y por qué esos 4? Esos 4 tienen tienen una característica fundamental. Cada uno de ellos se dirige a una parte específica del ser, a una parte específica del ser humano. No hay una estrategia, digamos, oculta, sino por el contrario, es una estrategia bastante clara de lo que le hacen estas compañías y han hecho para crecer de la manera que han crecido. Las cosas con las que ellos se manejan son con la razón, con las emociones y también con la pertenencia o el estatus, el lujo. Y quizá estas van a pasar un poco de aceite en los meses y años por venir, esta última, pero sin embargo seguirá siendo una de las fuertes. Ustedes pueden imaginarse quiénes son, digamos, a qué se dedica cada una de esas 4 empresas dentro del plano del ser humano, y vamos a hacer un análisis muy rápido. Rigoberto, nuevamente lo del micrófono. Sí, gracias. A ver, ¿ya me oyen mejor? Sí, gracias. ¿Sí? Okay. Se interrumpe la señal cuando nos hablas. Ok. ¿Ya me escuchan un poco mejor? Cuando hablas sí, pero se interrumpe. Bueno, a ver, pero voy si a ya quitar. más cercano. Ok, vamos a ver si así ya se comportan. Parece que tu micrófono tiene un falso contacto. Ah, eso puede ser. Eso sí puede ser. A ver, voy a quitarlo, ¿sí? Para hacerlo con la computadora. Por favor, gracias, Rigoberto. A ver si así ya me oyen mejor. Perfecto. Sí, todo el tiempo. Vamos a ver si no se interrumpe y te avisamos. Bueno, espero que no. Ya estoy en vivo. Si oyen un ladrido de perro o que me gritan, es mi esposa. No se preocupen, ¿eh? Okay. Adelante. No, ella nunca me grita. Solo me corrige. Bien. Haciendo un análisis de a dónde se dedican esas compañías, porque es un aprendizaje que podemos tener todos. Apple es una compañía que dirige todos sus esfuerzos básicamente al lujo y al sex appeal, ¿sí? Ese es en donde se mueve, ¿sí? Es interesante cómo esta compañía se pudo salir, y ese es el logro más grande de Steve Jobs, cómo se pudo salir de un entorno que era bastante commodity, como son las computadoras, para meterse al sector de marcas de lujo. Amazon ataca fundamentalmente la razón. ¿Y por qué la razón? Porque a quién le gusta comprar caro. O sea, ¿a quién le gusta traer un reloj y que se lo vea un amigo y que le diga, oye, ¿cuánto costó tu reloj? No, pues me costó 1,000 pesos. Y el amigo voltea y le diga, pues te timaron porque a mí me costó 500, ¿no? Se siente uno tonto.
Entonces, Amazon lo que explota es la razón. Las decisiones económicas de compra se toman a través de la razón, la mayoría de ellas. No así las de estatus, pero las generales sí. Yo creo que ya se empiezan a imaginar en qué se mueve Facebook, en la parte de las emociones. Han sido maestros en el manejo de las emociones, en el reencuentro de personas a lo largo del tiempo, a través de la compartición de fotos. Y bueno, Google también se mueve en el lado de la razón, en el lado de el dominio del conocimiento, ¿no? De hecho, ahorita no me pueden ver, pero normalmente en mis pláticas le rezamos a San Google unos 30 segundos, ¿no? Porque si yo les dijera todo lo que yo les estoy diciendo, les aseguro que la mitad de la audiencia, cuando acabemos, todos los datos que les di van a ir y los van a googlear, ¿no? Si le creemos más a Google que a cualquier otra persona. Y eso es lo que ellos explotan de manera muy interesante. Pero en lo que los 4 juegan un papel, digamos, juegan de manera muy certera, es en el entendimiento del consumidor, ¿sí? En resolverle los reales problemas que el consumidor presenta. Están centrados en la satisfacción final del cliente. Y eso para ellos es un ADN que no se rompe nunca. Es decir, qué es lo que el cliente necesita y es lo que ellos hacen de manera casi inmediata. Y hoy por hoy, en el caso de 3 cosas que se pueden ver, yo de Apple no conozco ahorita algún movimiento más allá de que su plataforma de comunicación pues está funcionando bien. En el caso de Amazon, pues ha tenido un despegue impresionante de sus ventas derivado de la crisis. Digo, ya venía creciendo mucho y ahorita está creciendo muchísimo más. Facebook en todo el lado de convivencia está haciendo una diferencia muy importante. Y Google en la búsqueda de respuestas, ¿no? Los 3 están, todos de hecho han pasado aceite en algún momento de las últimas 6 semanas. Y a todos se les ha caído la red por la gran cantidad de tráfico que tienen. Y eso es porque la gente los busca como marcas que son realmente útiles para la gente. Aquí estas tendencias, ahí las pueden revisar. Básicamente son las tendencias que venían desde el punto de vista tecnológico, que estas no van a cambiar. Si acaso la parte de investigación y de ingeniería se va a mover mucho más a la salud, pero fuera de eso, la robótica, la inteligencia artificial, la banca remota, los entornos aumentados como son la realidad virtual y la realidad aumentada, pues son cosas que van a tomar muchísima fuerza en los meses por venir y hay que estar preparados a esas oportunidades técnicas. Algo aquí curioso, les pongo, hace apenas 3 meses yo platicaba estas tendencias que se esperaba para el 2050. Y desafortunadamente lo que nos está pasando pues nos lleva a repensar, a replantear nuestra respuesta estratégica. En una sesión que tuve la oportunidad de tener con la Coparmex y que invitaron al Board of Innovation a dar una plática, ellos en su sitio público tienen esta matriz, ¿verdad? Que les va a servir a todos. Es pública, el que la quiera consultar directo con ellos ahí está, y el que no la tendrá en la presentación. Es cuál va a ser la severidad y la duración del impacto económico en cada sector. Pues eso va a depender básicamente del crecimiento, del golpe al crecimiento que esta pandemia le pegue a cada uno de los sectores productivos. Hay algunos que claramente van a surtir un efecto positivo. El más claro es el del comercio electrónico. Otro que yo tengo claro es dentro del comercio electrónico hay muchas aristas. Toda la parte de delivery me parece que es algo que está despegando y va a despegar todavía mucho más en los próximos meses y años. Y también toda la parte de lo que son el manejo sanitizado de los productos que uno compra. Es decir, todo lo que son empaques, todo lo que son manejo de productos de manera sanitaria, todo ese eje, todo lo que son desinfectantes, cosas para el hogar, ese es un tema que sin duda va a ser se va a volver un must es un must ahorita por el tema de la cuarentena y la pandemia, pero eso va a continuar creciendo de manera importante. Para otros sectores que tengan, por ejemplo, ciertos bienes de consumo la van a pasar mal.
el gas y petróleo, dadas las condiciones de los inventarios a nivel mundial, pues la están pasando bastante mal. Y las que van a sufrir un poco, quizás sean los que más sufran el efecto de esto, son el sector de servicios, ¿no? Como sabemos, todo lo que son restaurantes, turismo, se van a ver afectados, pero se ven afectados sobre todo por políticas indirectas, no tanto de ellos. Es decir, tú como establecimiento, un hotel, puedes tener la más eficiente cadena de limpieza del hotel, pero si los turistas no pueden viajar, pues no tienes mucho que hacer. Es decir, hay sectores que dependen de decisiones geoglobales y geopolíticas para poder retornar a la normalidad en el corto plazo o en el mediano plazo. Entonces, esta es una propuesta del Board of Innovation, que no me quiero detener en ella, nada más ponérselas como un ejemplo de qué se puede esperar en medio año, 1 año y medio, 3 años sobre el impacto de la pandemia del COVID. Los cambios se pueden tener muchas oportunidades. Hay cambios que se van a acelerar, que ya venían funcionando, como es toda la parte de juegos en realidad virtual, toda la parte de identificación de personas a través del reconocimiento facial, que ahora se le va a adicionar el tema ya en México se está dando, por ejemplo, muchas ofertas de cámaras infrarrojas para poder, digamos, identificar si alguien tiene fiebre o no tiene fiebre, si de esos comportamientos y esos nichos de negocio se van a empezar a mover de manera importante. Por otro lado, el comportamiento humano es en lo que me gustaría que nos centráramos. Al final del camino, nosotros, si queremos repensar el negocio, lo que tenemos que ver es qué variables podemos mover sobre lo que tenemos control. Sobre la macroeconomía no tenemos, sobre la regulación no tenemos, sobre el proteccionismo político no tenemos. De la tecnología sí tenemos algún control, que es adquirirla, adquirir toda la tecnología que significa el reducir el contacto humano. Y la dinámica de la industria, dependiendo de dónde estamos en la cadena de suministro, nos pegará de una forma o de otra todo esto que nos está sucediendo. Pero en el tema del comportamiento humano, que es cómo evaluar, digamos, cómo debo mover a la compañía para poder tener posibilidades de sobrevivencia, es entender cómo van a cambiar digamos, los requerimientos de nuestros clientes finales. Si en la audiencia hay gente que no está, digamos, atendiendo al consumidor final, no es pretexto para no analizar ese comportamiento, porque al final, si yo estoy intermedio en la cadena, es decir, yo le vendo a una miscelánea, la miscelánea sí está en contacto con el consumidor. Entonces, lo que hay que entender es cómo ese consumidor se va a mover y se va a comportar de una manera diferente, porque en la medida de eso, la miscelánea va a tomar sus decisiones para adquirir los productos que le va a vender a ese consumidor. Entonces, no es tan irrelevante pensar que yo no le vendo a un cliente final, yo le vendo a otra empresa. No, es que tenemos que entender toda la cadena hasta el final para poder entender qué cambios necesito yo hacer para poder tener la posibilidad de subsistir. Hay una serie de movimientos más que movimientos, son sentimientos que están pasando en la gente. Es el tema de la ansiedad, la depresión, la desconfianza en la higiene de personas y productos, restricciones de viajes, niveles de desempleo que van a ser fuertes, conflictos y tensiones en todos los niveles sociales, trabajo optimizado desde configuraciones domésticas y más allá de los trabajos típicos de oficina. Hoy en esta semana estábamos platicando en la firma y obviamente un equipo de trabajo que está intentando decidir quiénes regresan a la oficina y quiénes no, pero quienes no regresan ya de manera permanente. Es decir, este ejercicio que fue todos a casa también los hace ver qué áreas de la organización, aunque sea una empresa pequeña, realmente puede manejarse desde remoto. Es decir, muchas veces en nuestra sociedad todavía estamos muy acostumbrados en nuestros liderazgos empresariales a lo que nosotros conocemos, si no te veo, no estás, ¿no? Es decir, si no te veo y no sé qué estás haciendo, no estás. Y eso, desafortunadamente, aunque ya debía de haber venido cambiando y ha venido cambiando en muchas compañías, todavía hay muchas empresas que sienten una alta desconfianza de que un trabajador trabaje en remoto. Yo creo que hoy, más allá de esa desconfianza, tendremos que tomar el toro por los cuernos
diseñar políticas coherentes de trabajo en donde la gente que no necesita estar en una oficina específica, pues deberá estar donde mejor le convenga a esa persona, porque es un tema de calidad de vida y es un tema también de costos para la compañía. O sea, si yo tengo 100 empleados y 20 empleados pueden estar en su casa, pues necesito oficina para 80. O voy a poner otro ejemplo. Si 30 empleados son de ventas y no están en la empresa, 20 empleados pueden trabajar desde su casa, pues en lugar de tener que tener una oficina para 100 personas, podría tener una para 50. Y eso, hablando en términos de costo de real estate, es muy alto, ¿sí? Porque no solamente es el lugar y el espacio físico, es la luz, son los mobiliarios, son los teléfonos. Hay una serie de gastos y costos que están alrededor de que una persona ocupe un espacio físico en un lugar específico. Perdón, Rigoberto, perdón, pero ahora el empleado que se queda en casa haciendo home office, que ya no va a regresar, es quien va a asumir esos costos, ¿no? Ahora tú vas a pagar tu propia luz, ¿no? Vas a pasar más tiempo en casa, comes más. Yo creo que es una realidad ahora, ¿no? En general sí, yo te diría que sí, pero también hay que hacer un balance aquí, porque mira, si bien es verdad lo que me dices es, a veces cuando platicamos, yo lo he platicado con compañeros del trabajo, es, a ver, ¿tú no tenías internet? No, pues sí. Ah, ok. ¿Vas a gastar más luz? Puede ser, tu computadora gasta luz. Digo, no gasta tanta luz, pero bueno, pues es el gasto de la computadora. Donde también te puedo dar las razones en el alimento, pero cuando estás en la empresa, la mayoría de las empresas no tienen el servicio, digamos, la prestación de comedor. Entonces, la persona gasta en comida por muy bajo que sea el gasto. O sea, te vas a la fondita o te vas a comer una guajolota o te vas a un restaurante y ese gasto se elimina y crece el gasto de la casa, pero no crece en la misma proporción. Habría que hacer un análisis. Y ahora, la compañía también tiene que repensar si parte del ahorro pequeño o lo que el empresario puede derivarlo en una mejor condición salarial del empleado. Es decir, puedes a lo mejor, si el empleado desde el punto de vista de los periféricos te cuesta 3,000 pesos, pues a lo mejor le subes el sueldo a 750 pesos y te ahorras 2,250. O sea, hay diferentes fórmulas. Como les digo, no hay una verdad absoluta aquí, ¿no? Pero bueno, esto es un tema importante, pero habrá nichos de mercado que van a poder despegar de una manera importante, ¿no? Es un hecho, es que la realidad va a cambiar de manera importante. Esta la vamos a pasar. Y bueno, y esta que es una que me gustó mucho del Board of Innovation, aquí está. Yo creo que muchos de ustedes se preguntarán cuáles son los diferentes impactos en las industrias que puede tener la condición de crisis que tenemos. No están aquí todas, Board of Innovation lo que hizo fue tomar algunos sectores, digamos, algunos giros de los sectores para que pudiéramos observar cómo son los impactos altos, medios o bajos, o muy altos, dependiendo de la industria a la que se pertenece, ¿no? Por ejemplo, la interacción humana cercana es esencial para un negocio, el riesgo y el impacto va a ser muy alto, ¿no? Turismo y hospitalidad, como lo decía, los deportes, ¿no? La música, ¿no? En la automotriz es bajo, sin embargo, el servicio o producto es útil o prescindible. En el caso del auto es alto, o sea, puedo prescindir de ciertas cosas, o sea, de no prescindir de un auto, pero sí prescindir de tener 5 autos, por ejemplo, ¿no? Entonces el impacto en la industria automotriz va a ser de manera algo importante, ¿no? En las ventas al por menor, creo que desde mi perspectiva, ya no de esta lámina, desde la perspectiva de Rigo, yo creo que las ventas al por menor, su impacto será medio, como lo dice aquí, pero incluso tirándole abajo. Yo creo que la parte de ventas al por menor y la manera de poder llegar al consumidor de una manera más cercana y de una manera con una higiene comprobable, puede dar origen a modelos de negocio distintos, agregados a lo que ya venía ocurriendo con el Uber Eats, con Rapid, con Didi Food. Esto va a proliferar y digamos, estas compañías están creciendo en las grandes urbes, pero en países como el nuestro, donde tenemos diferentes niveles socioeconómicos muy marcados
y ciudades que son muy modernas y otras ciudades que son más convencionales y otras más que le tiran más a lo rural que a lo urbano. Aquí hay va a haber importantes nichos de oportunidad para este tipo de compañías. En el caso de las farmacéuticas, pues no quisiera ni hablar porque yo ya no sé si de veras creer en ellas o no. O sea, digo, sé que han logrado que vivamos mucho más tiempo, pero ya son tantas las cosas que se dicen que ya no sabe uno qué creer respecto a si realmente nos ayudan o más bien nos desayudan, ¿no? Pero bueno, claramente en una situación de salud en donde se requiere investigar y tener una vacuna, bueno, pues las farmacéuticas, pues se les ve poco riesgo de salida, ¿no? Pero la percepción de las personas podría mandarlas a un estado, digamos, más delicado. Como muchas de las cosas que hay que tener en cuenta son básicamente pensar, digamos, con orden un poco, ¿no? ¿Qué es lo que realmente como empresarios necesitamos de manera indispensable para operar? Una vez que hayamos hecho el análisis de cuál es el impacto que va a tener la industria, que un ejemplo es el que acabo de dar, ¿cómo podríamos movernos en una dirección de sobrevivencia primero y después de ofensiva, ¿no? Y después de decir, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo reinventar? Va a haber negocios que van a tener que cambiar su manera de operar, ¿no? Por un lado. Va a haber otros negocios que se van a tener que mover, digamos, dentro de un mismo, dentro de un mismo quehacer, como la venta de comida, que puede ser para un restaurante, puede moverse hacia la misma venta de comida, pero ya no física, no de espacios de reunión como son los restaurantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Open Table, que es una empresa que se dedica a hacer básicamente reservaciones de lugares físicos, de restaurantes, están ahorita moviéndose rápidamente hacia verse la aplicación de reservación para ir de compras. Como ustedes saben, los retailers, las grandes superficies, tienen que... ¿Perdón? Sí, de tela. Tienen ahorita protocolos de poca gente por familia y bueno. Pregunta a alguien. Sí. Tenemos una preguntita. Sí. Pregunta Ulises, que ¿a qué te refieres con economía low touch? Ok. Low touch significa de bajo contacto. Es decir, gracias por la pregunta. La economía low touch significa economía de bajo contacto. Por ejemplo, un restaurante vive o vivía en una economía de alto contacto, ¿sí? Tú vas a un restaurante o a un antro, ¿sí? Tu modelo de negocio es que la gente esté ahí junta, brincando, bailando, en el caso de un antro, compartiendo la comida, fiestas, reuniones, bodas, en el caso de restaurantes o salones. Esa economía es de alto contacto. Digamos, ese giro es de alto contacto. Y ahorita el mundo se va a mover a una economía de bajo contacto. Y esto derivado del miedo de las personas a ser contagiadas. Entonces, tenemos que repensar el comportamiento de la gente. Por eso yo me refería a que hay que entender cuáles son los principios, los miedos que la gente tiene para poder repensar nuestros negocios. Es decir, si yo tengo una, ¿qué será? Por ejemplo, un spa o de estas franquicias de depilación que se manejan mucho por cita y demás, pero ¿qué otras cosas tengo que hacer? Afortunadamente la belleza creo que es algo que no va a dejar de todo lo que es el tema cosmético, no dejará de existir, pero se van a modificar algunas de las formas de manifestar este tipo de comportamiento. Pero en el caso de los spas, por ejemplo, seguramente antes tú tenías la posibilidad de atender, no sé, a lo mejor estabas atendiendo a 8 personas o 6 personas al mismo tiempo, a lo mejor lo vas a tener que reducir a 3. Vamos a tener que tener aplicaciones. Les voy a dejar también en la presentación un comercial de EY. Nosotros estamos lanzando una aplicación que es de tracking de salud, que además de ser necesaria y útil para la firma, para la protección de nuestros propios empleados, es una cosa que se va a volver regulatoria. Es decir, todas las regulaciones que han salido respecto al regreso a la normalidad tiene que ver
O sea, van a dejar regresar a la normalidad a aquellas empresas que puedan mostrarle a los gobiernos que son capaces de identificar los riesgos de salud que tienen sus empleados para poder operar. Entonces, este tipo de cosas se van a empezar a ver en el mercado, en donde tendremos que estar preparados para cumplir con esas regulaciones, ¿no? Y habrá otras regulaciones que pues, ya no harán sentido, seguramente. En la economía de bajo contacto es esa, la economía donde el contacto entre los humanos para generar el beneficio económico es bajo. El e-commerce es uno de ellos. La terapia a distancia es otra de ellas. A eso se refiere con bajo contacto, contacto físico. Los deportes son de alto contacto, por eso es que van a pasar también un problema importante en los futuros meses, ¿no? No sé si contesté la pregunta correctamente. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les quedó claro, muy bien. Entonces, bueno, finalmente nosotros tenemos en la firma, como les decía, es un servicio que pusimos a disposición de nuestros clientes y no clientes. Es una encuesta que les permite, porque más allá de lo que yo les pueda decir, evidentemente esta encuesta está hecha tanto para una gran empresa como para una empresa chica. Este es un ejemplo del resultado de la encuesta. Nosotros analizamos básicamente 7 vertientes de si estamos preparados para regresar a trabajar o no, que son qué pasa con los bienes raíces y el arrendamiento. Me refiero a las instalaciones físicas, la gestión de las instalaciones, la estrategia en el lugar de trabajo, la economía en la fuerza laboral, los proyectos de inversión o gastos de inversión que tengamos que hacer, salud y seguridad del personal y la voz de nuestra gente. Es una batería, más o menos, se avienta en el cuestionario, yo creo que como en unos, qué sé yo, a lo mejor una media hora, ¿sí? Poco menos de media hora, si tienen más o menos toda la información. Se les da un resultado como este y también ahí en la página ponemos a su disposición diferentes grados de ayuda, digamos, de consultoría de alto nivel para ayudarlos a regresar a sus normalidades y ver en dónde pueden ustedes hacerse de ayudas, ya sea con Iguay o con algún otro proveedor. Esto nada más lo quise poner de ejemplo y de lo que estamos haciendo dentro de la firma. El otro es una aplicación que se llama COVID Care, que es la que yo les platicaba. Es una aplicación que va en el teléfono y que lo que les permite es medir el grado de salud de sus empleados a través de una serie de set de preguntas y permite medir el tracking también de los empleados, el contacto de unos con otros y con personas fuera de la empresa, de tal manera que se puede medir el riesgo operacional que tiene la compañía, ¿no? Esta aplicación la verdad está muy guay, la estamos lanzando, se lanza la versión 4 la próxima semana y la verdad es que tiene bajo costo, tiene un costo a negociar de $1 por empleado. Y creo que esta aplicación está orientada mucho al empleado, es decir, a cuidar la seguridad de salud de los empleados, con quién se relacionan, con quién, si están en condiciones de salud para entrar a la oficina, si no lo están, si tienen que trabajar en remoto, con quién han tenido contacto, dónde se han movido. Y esto, evidentemente, con toda la seguridad de información que tiene una firma como la nuestra, ¿no? Cada empresa se le arma un paquete específico para que pueda utilizar este tipo de tecnología. Muy bien. ¿Sí me contestaron el Menti de las otras preguntas o ya no? Tenía por ahí cuáles eran sus principales miedos, pero creo que ya me los pusieron por aquí. Sí, le estuvieron contestando al principio de la sesión. Creo que hubo mucha participación. Sí, yo lo sé. Bueno, en la última pregunta de Menti, no sé si las puedan contestar. Se los voy a agradecer cuáles son sus principales preocupaciones hoy. Se las presento ahorita. Si le dan continuar al Menti, ¿desaparece? Un segundito. Porque de esta creo que no hay... En mi caso se reinició, Rigoberto. Ah, ya. Ya no me permite. Ah, bueno, si te sales y entras, te vuelve a dejar pasar. No está restringido al... Ah, ok, perfecto. ¿Nos puedes compartir nuevamente el vínculo para responder a la encuesta, Sí, Rigoberto, claro, por favor? con todo gusto. Muchas gracias. El vínculo lo están viendo en la pantalla arriba de la pregunta, ¿eh? ¿Sabes qué? Lo veo muy pequeño, quizá. A ver, espérame. Ah, ok, no, te lo comparto en la otra.
Menti, ajá, sí, por favor. Ok, ya pudieron contestar. Estas preguntas las hice fundamentalmente para que ustedes vean y puedan digamos, ver lo que los demás están pensando. O sea, una de las cosas que a mí me ha servido mucho en estos días de confinamiento es entender que los sentimientos que tenemos son compartidos entre todos. No, uno piensa claramente muchas cosas y cuando está encerrado piensa más, ¿no? Y a veces no tiene la respuesta y eso hace que que nuestra mente empiece a volar por digamos, por diversos escenarios que pueden ser nada halagüeños. La realidad de las cosas es que, como les decía yo al principio de la charla, el miedo puede ser un buen consejero si no nos paraliza, ¿no? ¿Debemos tener miedos? Pues sí, debemos tener miedo normal, ¿no? No podemos ir más allá tuve la oportunidad de estar en una sesión con Odín Dupeirón, que algunos de ustedes deben conocer, que es un buen actor, escritor. Y él comentaba a la audiencia, decía, no puedes tú hacer más de lo que puedes tú hacer, ¿no? Y parece un chiste esto, pero no es así. O sea, yo no puedo controlar si mi vecino usa el tapabocas, se lava las manos, yo no puedo tener ese control, pero tampoco voy a vivir en la paranoia por ello. Yo lo único que puedo hacer es cuidarme yo y al cuidarme yo, cuidar a los demás, ¿no? Pensar realmente en los demás, significa cuidarme a mí mismo. Y eso es lo que podemos colaborar. Y si todos lo vamos haciendo y todos vamos procurando invitar a las personas a que lo hagan, pues el regreso a la normalidad va a ser más sencillo, ¿no? No va a dejar de ser doloroso, pero va a ser más sencillo. Yo creo que en el mexicano, la desventaja que tenemos ante una situación de estas, que somos de mucho contacto. Entonces, también eso ha provocado que las disposiciones oficiales tampoco se les hiciera caso muy rápido. Pero yo creo que cuando la gente vio que esto era en serio, pues ya de alguna manera más o menos todos hemos ido entrando en razón y más o menos todos, cada uno en sus posibilidades, pues está tratando de hacer lo mejor que se puede. Hay muchas personas que no pueden, bajo ninguna circunstancia actual, dejar de asistir a sus trabajos, ¿no? Y todas esas a las que las televisoras y las cámaras empresariales están invitando a que les aplaudamos, porque es así. O sea, la gente de salud, la gente de limpieza, o sea, hay chambas que pues, no son en remoto, y eso ni modo, esto es así. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Como verán, la preocupación de todos son las que yo esperaba, de hecho, la salud y la de tu familia, cómo será la nueva normalidad, que ya está empezando a pintarse, las finanzas personales, sin duda, ¿verdad? Porque la de la empresa afecta a la de nosotros, y la duración de la crisis, ¿no? En fin, ese no estoy seguro, me gustó, es muy honesto contestar, pues no estoy seguro cuál es la que me pega más, ¿no? Muy adecuado. Ya por mi parte de presentarles cosas ya no hay mucho más. Desafortunadamente, esta es bueno, se la voy a pasar a Wadwani de cualquier manera. Muchísimas gracias. Esta era mi lámina de despedida antes de las preguntas, ¿verdad? Si la vida te tira al piso, pues date vuelta y mira las estrellas, ¿no? Este es todo que yo le llamo de jardín, ¿no? He visto que todos han estado muy callados. Yo esperaría, si alguien tiene alguna duda que quiera platicar con el grupo o hacérmela, con todo gusto. Sí, muchísimas gracias, Rigoberto. Ahora abrimos los micrófonos por unos minutos para que puedan expresar sus dudas, comentarios. Aprovechemos aquí que tenemos a Rigoberto para consultar cualquier duda que tengamos. Adelante, los micrófonos pueden activarlos y adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ivonne López, trabajo para la OCDE en México. Seguramente muchos de ustedes conocen a la organización y saben que la organización propone política pública basada en evidencia y en las mejores prácticas en implementación de política pública. Y bueno, yo solo quiero agradecer por la organización del webinar, muy interesante. Efectivamente, nos invita a una reflexión que yo como digo, es que es un reto que nos confronta en lo personal, en lo profesional, a inspirarnos y a sacar lo mejor de nosotros mismos y a ser tan creativos como quizá no nos imaginábamos que podíamos ser para llevar a cabo y permanecer en 60 días confinados con hijos, sin hijos o contigo mismo, con la familia, etcétera. O sea, es un tema súper apasionante que nos lleva a la reflexión desde el punto de vista, bueno, desde muchos puntos de vista, ¿no? Entre las opciones de la encuesta decía, bueno, ¿en dónde ubicamos la recuperación o el tiempo que le va a ocupar a México recuperarse de esta crisis? Existe pues algunas reflexiones dentro de la organización que revelan que nos va a tomar 10 años como México, bueno, a México, el salir de esta crisis desde el punto de vista del aprendizaje, de la educación, de la igualdad de género, en fin, es apasionante y por eso me interesó mucho participar o escuchar otras opiniones. Yo quería compartirles rápidamente que la OCDE cuenta con un sitio en internet en donde diferentes directorados han colocado análisis, proyección, monitoreo, reflexión desde diferentes aristas. Hasta ahorita tenemos 70 documentos desde el punto de vista de la educación, de la igualdad, de los diferentes sectores económicos como el turismo, etcétera, donde yo quisiera, ahorita voy a poner en el chat el vínculo, muchos de ustedes nos apoyen, pues no solo visitándolo, sino también difundiendo lo que desde la óptica de la organización se piensa, se sabe, se conoce o se espera como política global y como se ve desde la OCDE como una crisis tan grande como la recuperación de Europa cuando el Plan Marshall. Y bueno, poner a su disposición ese tipo de documentos que son no solo recientes, sino basados en evidencia y en la comparación de políticas públicas entre países y siendo que la organización misma busca ser ese brazo apoyador con los gobiernos y con los diferentes sectores de la economía para que se tomen como un referente, como una referencia tal cual para la reflexión y el análisis en la que muchos de ustedes están involucrados. Muchísimas gracias, Ivonne, por compartir esa información con nosotros. Si quieres, me la pasas y yo la compartimos en el correo que enviamos. Muchas gracias. De seguimiento de la sesión. Hola, yo soy Montserrat, tengo una pregunta. Hola. ¿Cómo hoy, o sea, bueno, más bien, cómo ante esta nueva realidad o esta parte como de cambio en todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, como una empresa pequeña que está en desarrollo puede competir con una grande? Porque yo me he dado cuenta que ante la pandemia la seguridad de un trabajo en una empresa grande me ha dado una tranquilidad que veo que muchas personas no tienen porque sus empresas no tienen esa capacidad, pues sí, económica de mantenerlos pues trabajando desde su casa, como lo decía Rigoberto hace rato, ¿no? De que pues con las herramientas de home office y así. Entonces, ¿cómo compite una empresa pequeña ante esa necesidad de seguridad que tienen las personas al reclutar gente? Porque al final yo voy a buscar la empresa que mayor seguridad voy a sentir que me da en un futuro por si algo así vuelve a pasar. Bueno, la realidad es que el mundo va a cambiar para todos y las empresas grandes no están exentas del golpazo económico que se va a presentar y los empleados no están seguros. Sí, hay mayor seguridad en una gran empresa, no hay duda, pero yo creo que al final del camino uno tiene... a ver, déjame explicarlo de otra manera. Yo creo que a raíz de esta crisis va a haber muchos más autotrabajos, o como se le llamaría, autoemprendimiento, porque muchas fuentes tradicionales de empleo se van a perder. Entonces,
La reinvención viene en justamente analizar las fortalezas que cada uno tiene como persona y ver cómo puedo contribuir ganándome la vida de alguna manera hacia una sociedad que está enfrentando un cambio de comportamiento muy profundo. O sea, yo creo que es una cuestión de timing, digamos, esto es un efecto dominó que se lleva primero sin duda a los más pequeños, pero que termina por alcanzar a las grandes compañías, ¿no? Yo creo que incluso las grandes empresas van tomando decisiones para proteger lo más posible la planta productiva y la planta personal, pero eventualmente aquellas que se vean muy afectadas, pues tendrán que tomar decisiones y empresas que hoy conocemos con una gran fortaleza, tampoco van a poder retener a todas las personas que quisieran retener. La otra es cómo cada uno desde su cancha, desde su terreno personal, suma lo más posible para siempre estar considerado en las decisiones de las empresas, sean del tamaño que sea. Uno siempre va a voltear y a preferir a la gente comprometida, y no por compromiso me refiero a que trabaja 24 horas, comprometida con ideas, con el corazón, con la marca, con los dueños. O sea, esa unión humana es la que hace la diferencia, sin importar mucho digámoslo así, el tamaño de la compañía. Muchísimas gracias, Rigoberto. Bueno, pasamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a ti, Rigoberto, por compartir esos conocimientos con nosotros. Gracias a Víctor, Ana Paula y Salvador de la Universidad Anáhuac y de la Aceleradora de Negocios. Gracias a Luis Durán de Coparmex. Le doy la palabra a Ana Pau, si quiere. Ana. Sí, ya. Muchas gracias, Roberto. Pues nada, quería cerrar esta gran exposición. Muchísimas gracias, Rigoberto. Me encanta el enfoque que le das a la transformación digital con la cara humana, porque lo que decía al principio, ¿no? Que estamos convencidos que para poder hablar de una transformación digital tiene que haber una transformación cultural, y como Universidad Anáhuac siempre tratamos de buscar a la persona en el centro. Y la transformación digital no es la excepción. Entonces, poner a la persona en el centro, ya sea tu colaborador, ya sea tu cliente, y entonces buscar construir estrategias que sí, utilizando la tecnología, cuando la tecnología sume, ayuden a generar valor y a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en la que estamos, que creo que es más importante que nunca. Todos estos retos que estamos enfrentando los podemos ver como problemas o como oportunidades. Entonces, muchas gracias por este webinar y las herramientas que nos has dado para lograr salir al menos muy motivados para convertirlo en oportunidades. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias también a ti, Roberto, y a la Fundación Watwani por todo el apoyo de siempre. Y pues nosotros les hacemos llegar toda esta información por correo electrónico junto con la grabación del webinar y la presentación. Y los vemos la próxima semana. Recuerden que la Fundación también tiene otros webinars durante la semana, entonces si necesitan la agenda, se las podemos hacer llegar. Gracias, Ana Pau. Antes de cerrar, a comentar algo sobre eso. Todos los días tenemos webinar a las 5:30 donde llevamos expertos y tocamos los temas urgentes de la crisis COVID de forma práctica para que los empresarios puedan aplicar los conocimientos valga la redundancia, de forma práctica. Antes de cerrar, hicieron una pregunta aquí a Rigoberto, me gustaría... Sí. Ok. Dice Jessica, ¿cuál fue tu principal inspiración para decidir voltear a ver las estrellas? ¿Cómo lograr difundir este mensaje en una empresa que tiene diferentes generaciones trabajando entre sí? Yo tengo muchas motivaciones y muchas inspiraciones. La verdad es que me parece que les platico la anécdota de por qué las estrellas. Creo que vale la pena. Cuando estaba yo en la prepa, tenía un profesor de historia que le preguntó a un grupo de jóvenes entre 15 y 20 años que si en realidad a nadie le gustaba la historia. Dijo, ¿a quién le gusta la historia? Y entonces, pues todo el mundo levantó la mano de que no les gustaba. Entonces, el profesor
nos dijo que nos esperaba a las 9:30 de la noche en el campo de la preparatoria, al grupo, y ahí nos empezó a conversar de muchas cosas, de cosas de la Edad Media, y de repente nos dijo, todos acuéstense en el pasto, ¿no? Dijo, levanten la mano al que no le gusta mirar el cielo y las estrellas. Y pues nada, no me acuerdo si alguien levantó la mano, pero no creo porque me lo recordaría. Dijo, ven la maravilla de la luz, de la oscuridad del cielo y la brillantez de las estrellas. Dice, pues lo que están viendo, señores, es historia. Así que no me digan que no les gusta la historia. Dijo, lo que sucede es que nunca han visto la historia desde la perspectiva del universo. La luz que vemos de las estrellas ya no existe. Muchas de ellas ya no existen. Tarda tanto en llegar la luz al planeta que es muy probable que muchas de las estrellas que observamos todos los días ya no existan. Entonces, esa es un poco la inspiración, entender y dimensionar lo que somos en el universo, ¿sí? No podemos tomar, digamos, desperdiciar nuestra vida en miedos y en fracasos, en cosas que nos hacen olvidar que este es un viaje de un solo ticket, de una sola ida. Es one way ticket. La vida no tiene regreso. O sea, no hay forma de tener 40 años y después tener 20. Si desperdiciamos nuestra vida con miedos, con prejuicios, con qué dirá la gente, realmente estaríamos desperdiciando de una manera pues irremediable para lo que nos fue dado este hermoso elemento que se llama vida, ¿no? Y por muy dura que sea la crisis, hoy los que estamos aquí, gracias a Dios, gracias a lo que crean, estamos vivos y podemos hacer cosas. Aún en la crisis podemos hacer cosas. Los mayores saltos de desarrollo del ser humano ha sido en las crisis más profundas. Entonces, no tengo duda tengo fe y tengo esperanza en el ser humano de que esta crisis nos va a catapultar a momentos que a lo mejor yo no había ni soñado. Es más, yo no pensé vivir una disrupción tan fuerte. Sí sabía que iba a venir en mis pláticas, lo había venido diciendo, pero no me imaginé que fuera por un planeta. Entonces, y que fuera tan rápido. Entonces, es una prueba más de que la vida es muy corta y que mirar las estrellas a veces nos hace ver o nos puede hacer ver lo maravilloso que es la vida y que sin importar qué hagamos, ahí está el universo, somos parte de él, fluimos con él, no somos cosa distinta. Muchísimas gracias. Con esta reflexión y esta bonita historia cerramos. Hasta Roberto, mañana. te voy a mandar el brochure para la aplicación que les dije de monitoreo de empleados y para que tú hagas favor de redistribuirla a quienes se hayan inscrito al webinar para que lo tengan. Por favor, sí. Que le interese, ahí vienen mis datos. Sí, entre Ana Pau y yo nos encargamos de enviar el correo a todos los asistentes y empresarios para que tengan esta información disponible. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias. Cerramos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.